Vámonos al Evangelio según Lucas y vámonos al capítulo 22 y el verso 61. Vámonos al verso 59. Lucas capítulo 22, verso 59. Dice así la palabra del Señor: como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Verso 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué me dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, dice el verso 61, entonces, no antes. Cuando el gallo cantó, dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y termina el pasaje con esta frase: y lloró amargamente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche tan maravillosa. Padre, quiero glorificar tu nombre hoy, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de poder dirigirme a tu pueblo, papá. A tus príncipes y princesas, a este ejército de conquistando corazones. Te ruego, Señor, que tu palabra, que no vuelve vacía, haga la obra para la cual la envía, Señor. Que tu palabra hoy venga levantando las vidas, que venga como saeta de salvación. Que venga, Señor, como ese aceite suavizando las heridas. Que venga como ese vino sanando las heridas, como esa venda que las cubre. Que venga tu palabra como martillo que nos forje y nos moldee, Padre. Sea tu palabra como buen alfarero que moldee nuestras vidas. Venimos, Señor, a tus pies, rendidos a tu presencia. Nos encomendamos al cuidado de tu Espíritu. Queremos caer, pero caer en tus manos. Queremos que tú nos tomes y nos des forma en esta noche. Que lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar. Y que tu nombre sea glorificado por encima de todas las cosas. Háblanos y no calles. Señor, anula mi persona. Anula mi carnalidad, mi psicología, mis pensamientos mundanos. Anula, Señor, toda inteligencia humana, toda carnalidad. Y si alguien ha de hablar, papá, que seas tú. Prometemos darte a ti toda la gloria. Es que necesitamos oír tu palabra. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tu palabra puede darnos vida, Señor. Solamente tu palabra nos puede llenar el vacío que el mundo deja. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un versículo de la palabra del Señor, pero antes de llegar a él, quiero que me acompañen, que se pongan cómodos, que de vez en cuando, si quieren, cierren sus ojos, intenten visualizar la historia que voy a contarles en este momento. Quisiera hablarles en esta noche acerca de un personaje, de una figura que pasó a ser uno de los personajes más importantes en medio de un grupo, a vivir en soledad de la noche a la mañana. Y cuando digo de la noche a la mañana, no lo digo de una manera simbólica.
sino que lo digo de manera literal. Una mañana era el líder de 12. Prácticamente era la cabeza de ellos. Pero pasó de la mañana a la noche, pasó a retirarse de todos y a vivir en soledad. Y de la noche a la mañana hubo un cambio radical en su vida. ¿Y cómo llegó este personaje a ser de la nada todo y de todo a la nada? ¿Cómo llegó? Acompañarme, por favor, porque esta historia comienza junto a un mar, y concretamente junto al mar de Galilea. Una mañana mientras Jesús estaba caminando, Marcos capítulo 1, verso 16, y vamos a sumergirnos y a navegar bajo el mundo de las Sagradas Escrituras. Una mañana caminando junto al mar de Galilea, Marcos 1, 16 dice: y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Cuando nosotros empezamos a investigar, nos damos cuenta que ellos, en medio de todo su trabajo, decidieron abandonarlo todo por una promesa. Ese mismo día fue cuando Jesús se dirige a Pedro, porque tomó la decisión de seguirle. Y Juan capítulo 1, verso 42 dice: y mirándole Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, y cita la Biblia, que quiere decir Pedro. Aquel día que decidió abandonar su trabajo, el trabajo que hasta ese entonces le había mantenido, quizá era su pasión, pero el día que decidió dejar las redes a un lado y seguir a Jesús, Jesús decidió cambiarle el nombre. A ti te recordaban, de hecho te llamas Simón, y todos te conocen como Simón, hijo de Jonás, pero a causa de la decisión que has tomado, de ahora en adelante, te vamos a llamar, y te llamará todo el mundo Pedro. Todo el mundo de este personaje, su mundo había cambiado. Pasó de llamarse Dios ha oído, que eso es lo que significa Simón, a llamarse pequeña piedra, que eso es lo que significa Pedro o Cefas. Pasó de pescar peces con una red a pescar personas con la palabra. En un instante, en una mañana, Dios le cambió el oficio de uno natural por uno espiritual, y le cambió incluso su propio nombre. De ahora en adelante serás una pequeña piedra. Dejarás de pescar peces con redes naturales a pescar personas con la palabra. De hecho, cierto día ocurrió algo interesante. Lucas capítulo 4, verso 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y atención, y entró en casa de Simón. Es curioso que cuando, por ejemplo, nosotros leemos el Evangelio de Marcos y vamos concretamente al capítulo 2 de Marcos empieza de una manera interesante. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y cita la Biblia, y se oyó que estaba en casa. Amados, cuando yo leí por primera vez esto, yo tuve que pensar, porque lo que el texto deja ver claramente es que Jesús estaba en un lugar que todo el mundo se pensaba que era su casa. Entrando en Capernaum, todo el mundo se enteró que Jesús estaba en casa. Lo más normal es que esa frase, parafraseando, dé a entender de que Jesús en Capernaum tenía un hogar y estaba en su casa. Todo el mundo se enteró y fue y agolpó la casa. Las puertas se abrieron, las ventanas. La gente se agolpó a oírle predicar.
Fue en aquella casa donde abrieron una abertura y bajaron a un paralítico 4 amigos. Hago esto para refrescarles la memoria. Pero cuando la Biblia dice que Jesús estaba en casa y que estaba en Capernaum, cuando nosotros nos convertimos en investigadores de la Biblia, nos damos cuenta que la casa en Capernaum no era de Jesús. De hecho, Jesús no tenía casa fija. Cuando él decidió salir y empezar el ministerio público, él no tenía un lugar donde vivir. Él mismo lo dijo. Decidieron seguirle. Señor, queremos ir en pos de ti, ¿dónde moras? Jesús se dio la vuelta y dijo, mira, los animales del campo tienen guaridas. Incluso las aves de los cielos tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les estaba diciendo, yo no tengo una morada fija, yo no tengo un lugar de residencia. O sea, Jesús no tenía una casa. Cuando él salió su ministerio público, él no volvía a su casa a dormir. Pero frecuentemente, cuando él hacía su labor, su ministerio en los alrededores, siempre que estaba cerca de Capernaum volvía a esa ciudad. ¿Por qué? Porque ahí tenía un hogar. Y resulta que en Capernaum no era su hogar. Levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón. Señores, Capernaum, la casa donde supuestamente muchos creían que era su casa, era la casa de Simón Pedro. Resultó que un día que estaba en la casa de Simón, dice que la suegra tenía fiebre. Entonces le rogaron por ella. Jesús se levanta, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre le dejó, y dice, y levantándose ella, al instante le servía. Esto quizá a nosotros nos parece, bueno, no un milagro no tan grande. La gente moría por fiebre. ¿Recuerdan ustedes al niño que se enferma? Y dice la Biblia que un hombre tuvo que viajar toda una noche, porque la única esperanza era que si la fiebre del niño, del hijo del noble, de Juan, creo que es capítulo 2 si no me equivoco, si la fiebre no le deja, el niño se muere de fiebre. En aquel tiempo, a causa del tiempo en el que vivía, la fiebre era algo terrible, hermanos. Si a alguien se le iba la fiebre, es muy posible que podía morir. Jesús hizo un milagro impresionante. Ahora, aquí hay un dato. Yo no sé cómo, por ejemplo, los católicos dicen que los santos pontífices no se pueden casar. Ellos ven a Pedro como el principal padre de todos y el apóstol de todos, y todos se basan en él como la figura más preeminente, y ellos alegan de que no pueden casarse. Si eres sumo pontífice no te puedes casar. Y como que Pedro tenía suegra. Si tiene suegra, es evidente que tenía esposa. Pero bueno, lo dejo ahí como vuelo de pájaro, como se suele decir. Era en su casa donde él había visto sus propios milagros. A su suegra le había sanado de la fiebre. Pedro fue uno de los apóstoles más importantes de todos los apóstoles. Fijaros, cuando el Evangelio de Mateo empieza la lista de los que Jesús apartó, porque él envió a 70, pero luego dice la Biblia, pasó toda una noche orando y descendió del monte, y antes de tomar una decisión Jesús oraba. Yo en medio de esta historia voy a sembrar semillas. Tuvo que tomar una decisión Jesús, escoger a 12. Antes de escogerlos, dice la Biblia, pasó toda una noche orando. Si aprendiéramos de él y antes de tomar decisiones importantes oráramos, hermanos. Nos equivocamos tantas veces en nuestras decisiones por la razón de que no vamos a la presencia de Dios a pedirle a Dios sabiduría. Jesús, antes de apartar a 12, oró toda la noche, y cuando regresó él escoge a 12. Cuando Mateo hace la lista, ¿cómo empieza? Incluso cuando Marcos también hace la lista, ¿cómo empieza? Y establecía 12, Marcos capítulo 3.
para que estuviesen con él y enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad, fijaros, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y el primero que menciona, dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Es el primero que mencionan. Y hay dos de los evangelios que lo resaltan, y vistos de puntos diferentes, posiblemente fue el primero que le dijo: ven, Simón, te envío a predicar. Seguro oraría por él: te doy autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Señores, encabeza la lista de los apóstoles. De hecho, Pedro fue un atrevido. Yo creo que eso le apasionó a Jesús, por eso le escogió. Vio en él un carácter de liderazgo. Dijo: este es capaz de liderarlos a todos. De hecho, era atrevido. No era alguien, no se atrevía a ciertas cosas, sino que era atrevido, y eso le apasionaba a Jesús. De hecho, él vivió, como ser humano, él vivió lo que nadie ha vivido. Y cuando digo lo que nadie ha vivido, estoy apartando a Jesús. Pero de todos los apóstoles, incluso de todos los seres humanos, él es el único, hermanos. Él es el único que ha experimentado que las leyes de la física que rigen el universo no le afecten a él. Isaac Newton enseñó la ley de la gravedad y dijo que todo objeto que pese más que el aire sería atraído al centro de la Tierra. Si hay algo sólido que el cuerpo humano no puede atravesar, entonces caminará sobre ello. Por eso nosotros caminamos sobre cemento, por ejemplo, sobre un camino. Hay demasiada materia como para que el cuerpo humano traspase toda esa molécula del cemento y vaya a la profundidad de la tierra. Todo se ha traído hacia ahí. Pero sin embargo, cuando el elemento que pisas es menor que el físico humano, entonces el físico rompe las leyes que rigen la otra materia y no le pueden sostener, como por ejemplo el agua. Por eso no podemos caminar sobre el agua. Pedro fue el único ser humano que caminó sobre las aguas. Él ha experimentado lo que es caminar sobre el mar sin hundirse. Y él, hermanos, caminó, pero caminó porque creyó en la palabra de Jesús. Porque cuando le dijo: si es tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús dijo: Pedro, ven. Cuando dijo ven, Jesús estaba ordenando al agua de tener los pies unidos, que las leyes de la física no rijan sobre esta persona, y que lo que no es capaz de hacer ningún ser humano, que es caminar por el agua, yo mando al agua, sostener sus pies, que nadie lo hunda, que el agua no le moje. Y porque él creyó en la palabra de Dios, es que las leyes de la física que rigen el universo no le afectaron a la persona. Estamos hablando de una persona que cree algo por encima de la lógica. No era un cualquiera Pedro. Pedro llegó a vivir de tal manera que creía que Dios era capaz de hacer lo imposible. Les estoy poniendo en contexto del cambio que vivió Pedro. No era cualquiera. De hecho, mira si era atrevido, que de todos los apóstoles que escucharon la pregunta de Jesús después de sanar a un ciego de nacimiento: Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Jesús les pregunta y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y todo el mundo guarda silencio. Nadie se atreve a responder. Solamente alguien decide hablar. Y ahora les voy a decir el porqué. Es Pedro el que dice. Y respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Pero quiero que sepas que lo que has dicho no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Sabemos que Pedro dijo lo que dijo no por sabiduría humana ni inteligencia personal, sino por una revelación directa del Padre. Pero ahora me pregunto, ¿qué vio el Padre en él para depositar en él esa revelación? No sé si estoy siendo claro. No depositó esa revelación en ninguno de los otros apóstoles. No lo depositó en Juan. No lo depositó en Mateo. No lo depositó en ninguno de los apóstoles. ¿Qué vio el Padre en Pedro para depositar una de las revelaciones más grandes de toda la Biblia? Porque sabía el Padre que depositando esa revelación en Pedro, Pedro sería capaz de decirlo. Quizá los otros hubieran puesto la revelación y no se atrevían a decirlo, pero Pedro era un atrevido y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me sorprende que Jesús le diga: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero vamos a ver, Jesús, pero si no le has cambiado el nombre, no le has dicho, el día que le llamaste, no le dijiste que de ahora en adelante nadie le llamaría así. ¿Por qué le llamas tú ahora así? Si has sido tú el que le has cambiado el nombre. Has sido tú que le has dicho a todo el mundo: ¿veis que este Simón, hijo de Jonás, sí, nadie le llame más así, llamarle Pedro? Y todo el mundo le llama Pedro porque tú dices que le llamemos así. ¿Por qué ahora te diriges a él como Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué te diriges a él como Simón, hijo de Jonás? Muy sencillo, hermanos. Porque la vida de Pedro cambió radicalmente. Desde que le llamó, creció de una manera gigantesca. Pasó a ser líder de ellos. Pasó a ver milagros en su propia casa. Pasó, hermanos, a ser alguien de renombre. Pasó a que las leyes de la física no hicieran efecto en su persona. Pero cuando encima recibe una revelación, es como que Jesús le dijo, cuando le dijo Simón, hijo de Jonás, le estaba diciendo: mira, hasta el día de ahora, desde que te he llamado, has recibido revelaciones. Quizás eres el líder de entre ellos. Quizás camines sobre las aguas. Has visto un montón de cosas. De hecho, de los círculos más importantes, de los 12, había un círculo de 3. Pedro era de los apartados. Pedro, Simón y Juan. Él vio resucitar a la hija de Jairo, no todos lo vieron. Él vio a Jesús transfigurar, no todos lo vieron. Él vio a Moisés y Elías, no todos lo vieron. Oyó la voz del Padre, no todos lo escucharon. Él contempló a Jesús en su mayor gloria, le contempló en su mayor agonía en el Getsemaní, pero con decirle Simón, hijo de Jonás, le estaba diciendo: has recibido revelaciones, las leyes de la física no han hecho efecto en tu persona, has visto milagros, eres el líder, pero recuerda quién eres Simón, hijo de Jonás. Era como decirle, cuando Pedro dijo, o Pablo dijo: para que las revelaciones no me saltasen sobre medida, se me fue dado un aguijón en mi carne. Y él me decía que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Era como decirle, era como recordarle: es verdad que estás subiendo a niveles muy altos, pero recuerda quién eres. Sigue siendo Simón, hijo de Jonás, para mí. Sigue siendo, le estaba devolviendo al pasado, le estaba diciendo: aunque estás viviendo experiencias maravillosas, no te olvides de dónde yo te saqué. Estabas en el lago de Genesaret, estabas allí en el mar de Galilea, estabas pescando peces, yo te cambié la vida. Era de decirle: eres el líder, pero para mí sigues siendo el mismo Simón, hijo de Jonás. A veces, hermanos, vivimos experiencias. Y me menciona a mí. A veces, hermanos, y me menciono yo personalmente. He tenido 2 sábados que el Señor me ha usado. La gente ha sido quebrantada y yo ya me creo lo mejor de lo mejor. Y dice Dios: no, recuerda de dónde yo te saqué. Me encanta que dice la Biblia: nada podemos dar y nada tenemos si no lo recibimos primeramente del cielo. Y eso es lo que le pasó. Eso es lo que precisamente le pasó a Simón. Lo recibió directamente del cielo. Fue ese día
que le enseñó su lugar cuando le dijo: y ahora que te he recordado quién eres, después de reprenderte te voy a dar un regalo. Porque eso es lo que hace el Señor cuando trata con nosotros. El Señor a veces nos regaña, nos enseña, pero luego nos bendice y le dijo: he aquí te doy las llaves del reino de los cielos. De modo que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, a veces hemos tomado esto como para enseñar guerra espiritual y que yo pueda atar y desatar. Hermanos, eso no es otra cosa que el tema de las llaves del reino de las puertas del reino de los cielos. Es la predicación de los gentiles y los judíos. Es la predicación, hermanos. Fue el apóstol Pedro. Y esto era una profecía que se cumplió cuando él predicó a 5.000 y cuando él predicó a 3.000 y se convirtieron. No es otra cosa que él abriría las puertas, hermanos. Él abriría el evangelio, la predicación. Vosotros fuisteis quien crucificasteis al maestro. Él fue el primero, y la predicación, y se convirtieron miles. Y él, hermanos, tenía las llaves del reino de los cielos, que no es otra cosa que la predicación a los judíos y los gentiles. Algo que todavía él no había entendido, pero Dios le había delegado eso. Pero imagínate los oyentes que había allí. Tan firme y fortalecido salió de aquella experiencia que pasó a ser, si antes era líder, ahora era más. De hecho, que Pedro es el único que se atreve a mandar a otros. Cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar, dice la Biblia, y Pedro, capítulo 13, verso 24 de Juan, Pedro hizo señas a Juan y le dijo: díselo tú, que a ti te lo, como diciendo, que a ti te lo va a decir. Pero es que le manda. Pedro le dice: Juan, díselo tú. Y el otro le hace caso: Señor, ¿quién es? Él es el único apóstol que es capaz de mandar a otros apóstoles. Pero no solo manda, que cuando tiene que actuar, actúa. Que cuando fueron a prender a Jesús, dice la Biblia, y Simón Pedro sacó una espada y cortó la oreja, bueno, lo hirió al siervo del sumo sacerdote, a Malco, y le hirió. Jesús le reprende y le dice: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada hiere, la espada muere. Dice la Biblia aquí, recogiendo, le sanó, colocó su oreja y le sanó. Es interesante lo que pasa en el Getsemaní en ese momento. Simón es el líder, es del grupo de Jesús. ¿Y a quién reprende Jesús? ¿A quién le corrige? Corrige a uno de los suyos. ¿A quién sana? Sana a uno de sus enemigos. Parafraseando el texto, antes de sanar al de afuera, esto lo hizo Cristo, dato que todos tenemos que aprender. Antes de sanar al de afuera, reprendía al de adentro. Antes de sanar al soldado que vino, reprendió al soldado que él tenía en sus filas. Antes de sanar, reprende. No podemos sanar a los heridos del mundo sin reprender lo que tenemos dentro, que están viviendo una doble vida y no quieren cambiar. No podemos sanar a los de afuera, hermanos, sin reprender lo que hay dentro. Y necesitamos levantarnos como columnas y baluartes de la verdad y decir: basta ya. Por eso, si no es la semana que viene, es la próxima semana cuando voy a hablar tentados, pero no obligados. Somos tentados a pecar, pero no obligados a pecar. Y voy a hablar del concepto de pecado. Como llevo todos estos días, estas semanas atrás, estoy hablando mensajes de restauración. Quizá la semana entrante, y Dios la ha puesto en mi corazón, voy a hablar de tentados, pero no obligados. Y vamos a hablar del concepto del pecado. Es el tiempo de reprender el pecado. Y antes de sanar al de afuera, corrige al de dentro. Pero no solamente eso. Él es el único que se atrevió a decirle, y Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Capítulo 13, verso 37. Mi vida pondré por ti. Jesús respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo,
No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Escuchen, a pesar de haber oído a Jesús decirle, ¿cómo? Que vas a poner tu vida por mí, pero si me vas a negar. Chico, esa palabra como que no la llegó a aceptar. Es como que no se hacía la idea. Quizá no pensaba que Jesús estaba equivocado, pero no se hizo a la idea. Él dijo, no puede ser, no. No sé por qué lo habrá dicho, pero él me conoce a mí. A lo mejor lo ha dicho como para dejarme aquí, pero no. ¿Cómo le voy a negar yo? De hecho, mira si no lo tomó en cuenta, que cuando le prendieron y todos le abandonaron, Juan estaba con él de cerca, pero dice la Biblia, capítulo 22, verso 54 de Lucas, Pedro le seguía de lejos. De lejos. Bueno, pero al fin le seguía. Era como decir, era una señal de decir, lo que te he prometido lo voy a cumplir. De hecho, gracias a Juan, él pudo entrar dentro y calentarse en la hoguera, y dentro, en un patio, y dentro de ese patio había una casa, que era la casa del sumo sacerdote Caifás, y allí le estaban haciendo un juicio a Cristo. Estaba intentando cumplir su promesa. De hecho, cuando le sacaron de allí y le prendieron, él quería cumplir su promesa y empezó a seguirle de lejos. Quizá medio asustado, pero es que quería seguirle. Y es ahí cuando empiezan a decirle, me parece que tú eres Galileo. Y él dice la Biblia, y juraba que no le conocía. No se está dando cuenta que empieza el momento de crisis. El líder, el que había caminado sobre las aguas, el que no aceptaba que Jesús había tenido razón, que quería demostrarle, quizás estabas equivocado, ves como yo puedo, empieza a negarle y él no se da cuenta. Y otra persona le dice, tú eres de ellos, juraba que no le conocía. Y una tercera vez le dicen, tú eres de ellos, eres Galileo. Y dice la Biblia que mientras él, hermanos, negaba, Dios mío de mi alma, en medio de su negación hay un sonido que le hace volverle la razón en sí. Hay un sonido que le hace retroceder a esa noche anterior. Es el sonido de un gallo. Empieza, hermanos, a sonar. Es el sonido de que ya se ha acabado la noche, que ha venido un nuevo día, pero ese día ha amanecido diferente. Jesús tenía razón. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es en ese momento cuando él piensa, es verdad que tenía razón, es verdad que le he negado. Y cuando el hermano se empieza a caer en su frustración, no sé cómo, pero levanta la mirada y hay otros ojos que se cruzan con los suyos. Es la mirada de Jesús. Aquella noche le han golpeado, le llevan maniatado como si fuera un vulgar ladrón, y una mirada de ternura. No le dice nada, pero esa mirada es como decirle, Pedro, no te preocupes, que yo ya lo sabía. Pero tanto, hermanos, tanto dolor causó en Pedro la negación, que dice la Biblia, se apartó y lloraba amargamente. Y ahora, hermanos, voy a cerrar el mensaje, porque es ahora donde muchos se sienten identificados. Me dirijo a gente que ha tenido momentos en Dios, que ha creído estar volando, donde ha dicho, en mi vida he tenido una época tan maravillosa en Dios, no te afectaba nada. Te levantabas por la mañana y veías el mundo diferente, vivías en un nivel espiritual increíble. Y lo intentaste como Pedro, hacer las cosas bien, pero te llegó algo inesperado que tú no esperabas.
Y como Pedro estás ahora llorando amargamente porque sientes que lo has traicionado. Me dirijo a gente que se siente que ha traicionado a su maestro y que está luchando con esos pensamientos. Lo intenté. Créeme que lo intenté, Señor. Yo no sé cómo he caído en este error. Y sienten que son traicioneros, que lo han traicionado. Y se sienten tan indignos que ya no quieren ni orar ni acercarse a Dios, no quieren levantar la mirada al cielo por miedo a que haya unos ojos espirituales que le miren y se sientan peor. Y dice la Biblia, atención, Dios mío de mi alma, dice la Biblia que Pedro, pueden leerlo en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, dice que se fue a hacer lo que solía hacer. Y esto tiene mucho peso. Pedro solía hacer. Se fue a hacer lo que solía hacer. ¿Sabes qué era? Se fue al mar de Galilea. Vuelta al principio. Tomó una barca, solitario, y se echó de nuevo al mar. Y empezó a pescar peces con sus redes. Puede que haya gente que ya esté en esa estación. Ese es el segundo nivel. El primero era: te he traicionado tanto que ya no me siento ni digno de orar. Primera fase. Fase número 2: volver a hacer la misma vida que hacías antes. Puede que haya gente que como Pedro esté en esa segunda fase. Se ha sentido que le ha fallado tanto a Dios que ha empezado a hacer lo que antes solía hacer. De hecho, hermanos, yo hablo de Biblia y no exagero nada. Y no podemos ser más respetuosos que la Biblia. Pero me encanta la hermenéutica. Porque podemos, hermanos, desgranar un texto, meternos dentro de él, navegar, encontrar maravillas. Cita la Biblia, que ahora lo voy a dar, luego más adelante quizás doy el dato. Pero cuando él estaba en medio del mar y estaba pescando, cita la Biblia que estaba desnudo, desesperado, loco, allí solitario, volviendo a hacer la misma vida. Puede que haya gente que hoy no sabe ni cómo se ha conectado al sello, ni cómo está escuchando ese mensaje, porque él ya se siente que ya ni es cristiano. Quizás ha intentado hacer la misma vida, porque como yo fui lo que era y he fracasado, pues ya Dios no va a contar conmigo. Pero me encanta, hermanos, el día que Jesús se presenta a los discípulos y entre ellos no está Pedro. Y dice la Biblia, y dijo: decidle a los discípulos, lean la Biblia, ay Dios mío, dice el texto, decidle a los discípulos. ¿Y a Pedro? Decidle a los discípulos. Y se para, ¿y a Pedro? ¿Pero no era Pedro un discípulo? No, ahora ya no. Ya le habían sacado del grupo. Ya no se sentía parte de ellos. Quizás los otros estaban esperando, pero él había vuelto a la misma vida. Pero cuando Jesús resucita, Dios mío, ¿sabe quién va a buscarle? Mientras él estaba haciendo esa vida, quizá pensando: tenía razón. No fui capaz de mantenerme. Me merezco estar aquí. De pronto aparece una voz en la orilla. ¡Ey! ¿Tenéis algo de desayunar? ¿Algo para comer? Pedro, en medio del mar, se da la vuelta. No le escucho bien. ¡Ey! ¿Alguien en la orilla?
¿tienes algo de comer? Y el otro le escucha y dice, seguramente le dirá, nada, no hay nada de comer. Échame una mano, hay algo de desayunar. Y el otro ya le diría a Pedro enfadado, que no tengo nada, ¿no ves que no he pescado nada? De pronto aquel que no conocía, porque no le distingue desde la orilla, le dice, escucha, tira la red, échala a la derecha. ¿Cómo? Que echen la red a la derecha. Y dice la Biblia que cuando echa la red a la derecha, los peces empiezan a subir dentro de la red. Cita la Biblia, contó 153 peces. Y cuando él ve eso, ¡ay Dios mío! Pedro dice, esto únicamente me lo ha hecho él. Oigan, Pedro es el único ser humano a que Jesús le ha repetido el milagro 2 veces. Un día le dijo, tira la red. Y dice la Biblia que tantos peces que la red se rompía. Ahora le vuelve a repetir el milagro. Y cuando Pedro ve eso, ¡ay! Ve la firma de su maestro. No se lo puede creer. Por eso se tira al mar, hermanos, porque estaba desnudo. No sabe cómo. Dirá, seguramente habrá sido una ilusión. Y cuando, hermanos, va a la orilla con la cara cabizbaja, no sabe ni qué decirle. Jesús ha resucitado. Seguramente dirá, ya verás, me va a decir, te dije que me ibas a negar. Mira cómo estás ahora, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos, Simón? Pero Jesús, lejos de reprenderle, le dice, ¿tienes hambre? ¿Has desayunado esta mañana? El otro le diría, no tengo ganas de comer. Y dice la Biblia, hermanos, que en una pequeña hoguera había un desayuno. Le esperaba a Jesús para darle de desayunar. Ay, Dios mío, ¿sabes cuál fue la disciplina que le puso Jesús? ¿Sabes cuál fue la disciplina? Le dio de desayunar y le dijo, Simón, hijo de Jonás, pastorea mis corderos. Nadie restaura como él. Nadie restaura como él restaura. Tanto amor, hermanos, tanto amor. Tanto amor no se puede entender. Pero me impresiona cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El otro no sabe qué decirle. Señor, tú lo sabes. Le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, ya ni me atrevo a decirlo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dice, tú sabes que te amo. Porque mientras haya un ápice de amor por él, habrá un desayuno de restauración que te está esperando. Pero ¿por qué le llamas Simón, hijo de Jonás, si le cambiaste el nombre? Y llamándole Simón, hijo de Jonás, le estaba diciendo, ¿has visto todo lo que ha pasado en tu vida? Volvamos al principio. Lo primero que te dije fue Simón, hijo de Jonás. Volvamos al principio. Habla a todos aquellos que se han sentido que le han negado. Habla a todos aquellos que incluso han ido a intentar llenar el vacío en el mundo y ven que no lo han llenado y no saben cómo han escuchado, han llegado aquí a oír este mensaje. Hoy Dios te dice, pequeño, pequeña, volvamos al principio. Hoy te espera Dios esta noche con una cena de restauración. Hoy Dios te dice que te quiere levantar. Dios está dispuesto a perdonarte. No hay pecado tan grande que le pueda afrentar a Dios. No hay pecado tan grande que hayas cometido que la sangre del Hijo de Dios no pueda limpiar. Dios está aquí para sanarte hoy.
Hay un puesto que Dios había diseñado para ti, lo sigue Dios guardando. Pastorea mis corderos, le dijo. Con razón, cuando Pedro escribe su carta, la última, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9, y termino. Con razón, cuando escribe en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que lo tuvo que escribir él, es que lo ha vivido en su propia carne. Si con alguien fue paciente, fue con él. Si con alguien quiso que volviera al arrepentimiento, fue con él. Ahora entiendo las palabras de Pedro. Él es paciente para con nosotros. Le estaba diciendo: miren mi vida, recuerden mi historia. Lo hizo conmigo, también lo puede hacer con todos ustedes. Hoy Pedro está aquí como una evidencia del amor de Dios. Dios te levanta de donde estás. Dios hoy ha preparado esto para levantar al caído, para darle nuevas fuerzas. Hoy Dios está aquí para romper ese cuaderno de pecados, de errores, y darte un nuevo cuaderno para empezar una nueva asignatura. Dios no, hermanos, no quiere que nadie se pierda. Él quiere que vengas al arrepentimiento. Quiero que mediten mientras se oye esta suave melodía, hermanos, y mediten. Porque Dios quiere tratar en esta noche con tu vida. Yo no sé si alguien se siente identificado, pero con una persona basta.